Yo, el señor dragón Hipnosis. Louie se convirtió en un dragón mítico que era capaz de viajar entre la Tierra y el otro mundo a voluntad. A partir de ese momento, el número de razas en el otro mundo se hizo más abundante. Su territorio era ordenado y limpio, con una gastronomía increíble, innumerables novedades y una civilización y filosofía por delante del mundo entero. En la Tierra, su existencia provocó el renacimiento de la magia y la mitología, permitiéndole convertirse en el único dios. Soy el Rey Dorado, el dador de la vida, el campeón de la magia, el tejedor de los sueños, el guardián del mundo, el maestro del tiempo. Que los mortales se inclinen ante mí y miren hacia arriba. Que los dioses tiemblen de miedo ante mí. Capítulo 1. Jesús Lagarto. Zumbidos, 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 zumbido. Un insecto parecido a un mosquito volaba entre el exuberante follaje. De repente, un lagarto color tierra emergió de la tierra, abrió la boca y sacó la lengua en un instante. Llevó el insecto a su boca y luego rápidamente volvió a excavarlo en la tierra, usando su camuflaje para esconderse y esperar su próxima comida. El lagarto cerró la boca y tragó. Sintió la delicia transmitida por sus papilas gustativas y la sensación de plenitud en su estómago antes de suspirar de una manera muy humana. El lagarto se llamaba Louie. Una vez fue un animal social que se había graduado de la Universidad de Shanghai por menos de 2 años. Un día se despertó repentinamente y descubrió que se había convertido en un lagarto. Con respecto a haberse convertido en lagarto, Louie no se arrepintió mucho. Al ser huérfano, a nadie le importaría mucho si desapareciera o muriera. Incluso su cadáver probablemente permanecería tranquilo en su apartamento hasta que el hedor fuera demasiado para las personas que vivían allí. Por lo tanto, beneficiamos bastante su situación actual. Incluso si permaneciera como ser humano, solo se convertiría en un engranaje común y corriente de la sociedad hasta que decaería y se oxidaría en la vejez, convirtiéndose finalmente en polvo que nadie recordaría. Los seres humanos son verdaderamente adaptables. Incluso puedo aceptar comer insectos. Louie, que había comido hasta saciarse, continuó enterrando su cuerpo bajo la tierra. Entrecerró levemente los ojos para descansar un poco. No hacer ningún movimiento innecesario era algo que había aprendido después de convertirse en lagarto. Además de poder disminuir el consumo de energía de su cuerpo, también evitó que los depredadores lo encontraran mientras usaban su camuflaje para protegerse. Al principio, cuando Louie descubrió que se había convertido en un lagarto, pudo aceptar todo sobre la situación. Lo único que no podía aceptar era la necesidad de comer insectos para llenar su estómago. Su conciencia humana le hizo sentir que comer insectos era un comportamiento muy repugnante, pero a medida que pasaba el tiempo y su hambre crecía, el deseo por los insectos solo crecía junto con él. Finalmente, no pudo aguantar más y atrapó su primera comida de insectos. Fue entonces cuando Louie descubrió que tal vez porque su cuerpo ahora era el de un lagarto, sus gustos se habían vuelto diferentes a los de un humano. Al probar el insecto, inesperadamente sintió que estaba delicioso. Fue entonces cuando realmente ayudó que era un lagarto y comenzó su vida como un lagarto. Heredando todas las habilidades de un lagarto y teniendo la mente de un humano, vivía en la selva tropical con buena comida. Su vida durante el último mes se mostró fácil. Louie no sabía dónde estaba esta selva tropical, ni si todavía estaba en la Tierra. Como ahora era un lagarto, no podía sentir la temperatura exterior, pero podía ver que todo el lugar era una selva tropical y adivinar que estaba en algún lugar alrededor del Ecuador. Suspiró, si tan solo pudiera ser un león o un tigre, habría podido convertirme en el hegemón de los pastizales y las montañas. Incluso si no fuera un león o un tigre, convertirme en panda tampoco sería malo. De esa manera solo necesitaría actuar linda para poder vivir una vida de felicidad. Louie estaba tirado en el barro mientras sus pensamientos volaban hacia otra parte y comenzaba a pensar en tonterías. Ahora era un lagarto y, además, muy pequeño. Incluso cuando antes estaba bebiendo agua, pudo reconocer instintivamente su propia especie a partir de su reflejo. Era un lagarto Jesús, también llamado lagarto Cristo. Era un lagarto con un nombre mucho más grandioso que su capacidad y estaba un poco más arriba que los insectos en la cadena alimentaria. La razón por la que se le llamaba lagarto Jesús era porque podía correr sobre el agua con sus patas. En la Biblia, Cristo podía caminar sobre el agua, por lo que el lagarto con esta habilidad recibió su nombre. La razón por la que Louie sabía sobre este lagarto era que había estado viendo Animal Planet después de que acababa de renunciar a su trabajo y estaba tomando un descanso en casa. El programa trataba sobre varias hembras de rasgos delicados.
Dio la casualidad de que también le presentó a él este maravilloso animal. La razón por la que pudo reconocer a su propia especie se debió a la necesidad de correr que sintió cuando miró la fuente de agua. Aún así, Louie sintió que era inútil. Aparte de utilizar la capacidad de escapar de los depredadores, ¿qué otro significado tenía? Otras criaturas simplemente se arrodillarían ante él y lo llamarían Dios. Este cuerpo es demasiado pequeño y hay muchos depredadores. Quedarse aquí será difícil. ¿Qué debería hacer después? Louie frunciría el ceño si todavía tuviera cejas. Después de convertirse en lagarto durante más de un mes, la sensación de novedad había pasado hace tiempo. Ahora se enfrentaba a la selva tropical llena de peligros que podrían amenazar su vida en cualquier momento. Louie solo podía sentir que era más como una puerta al infierno, y un demonio podría saltar en cualquier momento para acabar con él. Debía tener cuidado, de lo contrario podría perder la vida. Después de convertirse en lagarto, tenía una cosa más que temer, es decir, ¿cuánto tiempo podría vivir un lagarto Jesús? Animal Planet no había hablado de este tema, pero basándose en el tamaño de su cuerpo, Louie no sentía que viviría mucho. Si fuera un lagarto normal, no tendría sentido de sí mismo ni se preguntaría sobre su vida, pero la tragedia fue que su mente era la de un humano real. Con la tecnología médica moderna, la esperanza de vida humana era de 60 a 70 años, y Louie, que tenía unos 20 años, debería tener al menos entre 40 y 50 años más de vida, pero ahora que se había convertido en un lagarto, no creía que realmente pudiera vivir de 40 a 50 años más. Fue especialmente así en esta selva tropical donde fue difícil vivir hasta el final de su vida. El horror de la muerte se cernía sobre el corazón de Louie, poniéndolo ansioso por dentro, pero ahora que era un lagarto, realmente no sabía qué hacer al respecto. De repente, sus instintos de lagarto lo alertaron del peligro, y sus delgadas pupilas verticales rápidamente se giraron para evaluar el peligro potencial. La vista de un lagarto no era tan buena, pero su percepción de las criaturas en movimiento era excepcionalmente aguda. Con su visión borrosa, Louie percibió de dónde venía el peligro. En la rama de un árbol no muy lejos de él, en realidad había una serpiente enrollada allí. Sacudió la lengua y miró fríamente a Louie. Oh no, es una serpiente. Las pupilas de Louie se encogieron por un momento. Un lagarto de su tamaño era exactamente el manjar de una serpiente. Incluso un pie humano podría aplastarlo hasta matarlo. Derrotar a una serpiente sería imposible. Escapar era la única forma que se le ocurrió a Louie para salir de esta situación. Como un lagarto con mente y alma humana, además de tener los instintos de un lagarto, Louie tenía la inteligencia de un ser humano. Había buscado un hábitat cercano a una fuente de agua por miedo a encontrarse con peligro. De esta forma podría escapar a la primera oportunidad. No se molestó en preguntar por qué las serpientes podían encontrarlo. En la naturaleza no existía una protección infalible. Incluso se podían encontrar camaleones. Con solo su propia piel color tierra, le era absolutamente imposible esconderse de los ojos de los depredadores para siempre. Sin mencionar que Louie recordó que las serpientes no parecen depender de sus ojos para encontrar presas. Mientras Louie dejaba volar su imaginación, sus instintos le hicieron huir en un instante y moverse a la mayor velocidad hacia una fuente de agua. La serpiente quedó estupefacta como si no esperara que su cena corriera tan rápido. Rápidamente persiguió a su presa mientras se movía entre la maleza, sin querer dejar escapar fácilmente su cena. Louie corrió por la hierba a 4 patas. En ese momento, su corazón brilló con una leve tristeza y miedo. Esta fue la primera vez que tuvo que escapar de su enemigo natural después de convertirse en un lagarto. Después de que pasó la novedad de convertirse en lagarto, finalmente sintió el terror de serlo, y ese era el terror de que su vida y su muerte fueran decididas por el destino. Como lagarto, simplemente un lagarto Jesús súper pequeño, había innumerables depredadores dentro de este bosque tropical. Querer vivir en un lugar así era extremadamente difícil. Aunque corrió lo más rápido que pudo a través de la hierba, pudo sentir que la serpiente no había dejado de perseguirlo. El corazón de Louie se llenó de un miedo extremo. Si fuera un humano, es posible que el corazón ya se le hubiera salido de la boca. Ya fuera un lagarto o una serpiente, Louie nunca querría morir así. Los insectos volaban por todas partes. Si fuera el Louie habitual, podría haber pensado en disfrutar de una comida deliciosa, pero no se atrevió a pensar así. Si fuera más lento, podría convertirse en la comida de ese bastardo. Bajo este tipo de miedo, el cuerpo del lagarto de Louie corrió a su máxima velocidad.
Poco después de saltar sobre la maleza, vio el agua que fluía delante de él. Estaba tan emocionado que volvió a acelerar. Cuando llegó a la fuente de agua, sus instintos de lagarto Jesús entraron en juego. De correr a cuatro patas, se levantó y luego pisoteó rápidamente con una postura poco elegante. En un abrir y cerrar de ojos, había corrido muy lejos en el agua. Por otro lado, cuando la serpiente llegó a la orilla, solo pudo mover su lengua mientras observaba a Louie pisar el agua y desaparecer a lo lejos en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, el corazón de Louie se relajó un poco. Sabía que la serpiente no debía continuar su persecución, pero no se atrevía a detenerse. Continuó usando todo su poder para correr sobre el agua. Aunque sabía nadar como un lagarto Jesús, su pequeño tamaño en esas aguas era más peligroso. Era muy probable que se convirtiera en la cena de algún pescado, por lo que no podía detener sus piernas. Necesitaba llegar a tierra antes de quedarse sin energía. De repente, los ojos de Louie se iluminaron cuando vio una pequeña isla en el centro del río. Naturalmente, desde su perspectiva era solo una pequeña isla. Para los animales grandes, era solo una gran roca. Pero para Louie, esta pequeña isla era el lugar perfecto para tomarse un descanso. Rápidamente corrió hacia la pequeña isla. Como un lagarto, no podía usar continuamente la habilidad de caminar sobre el agua. Su consumo de resistencia era demasiado grande. Con esta isla como lugar de descanso, podría esperar y recuperar su resistencia antes de volver corriendo a tierra. Cuando llegó a la pequeña isla, todavía no se atrevió a detenerse por mucho tiempo en la cima de esta roca desnuda y abierta, ya que sería fácil que los pájaros lo detectaran. Si un pájaro lo comiera accidentalmente, ni siquiera podría llorar por ello. Como criatura que se encuentra en la base de la cadena alimentaria, la vida de Louie era muy miserable. Había demasiados depredadores. Además de poder intimidar a esos insectos, solo podía huir frente a algunos animales agresivos. Se puso a cuatro patas y buscó en la pequeña isla, con la esperanza de encontrar algunas grietas y otros lugares donde fuera relativamente seguro para criaturas de su tamaño. Sin embargo, después de buscar por todos lados, no encontró un lugar de refugio en esta pequeña isla, pero sí pudo encontrar una grieta entre las rocas. La grieta era oscura y profunda hasta el punto de que no se podía ver el fondo de un vistazo. Era como si su oscuridad estuviera conectada con el infierno. Sin embargo, esta analogía era solo para animales pequeños como Louie. Para animales más grandes, podría ser simplemente una grieta en la roca. Louie se paró frente a la grieta aparentemente profunda y dudó por un momento. Comparó cuidadosamente la seguridad de entrar o quedarse afuera, pero pronto tomó una decisión y se deslizó por la grieta. Siga los nuevos capítulos en notch.el/bin/. Com por el tamaño de la grieta, incluso si hubiera otras criaturas dentro, probablemente serían aproximadamente del mismo tamaño que él. En ese momento, todavía podría luchar. Si se hubiera quedado afuera, los pájaros lo encontrarían. Incluso si pudiera caminar sobre el agua, el enemigo podría volar. ¿Eh? Después de perforar la grieta, Louie se movió ligeramente una cierta distancia. La grieta era extremadamente estrecha, probablemente de unos pocos centímetros de ancho y 10 centímetros de alto. Louie apenas pudo entrar, pero de repente vio luz en la parte más profunda de la grieta. ¿Qué es esa cosa? La luz no podía generarse por sí sola, y la luz brillante instantánea era tan cegadora que no parecía que ocurriera de forma natural. Louie dudó por un momento antes de que su intensa curiosidad lo impulsara a continuar arrastrándose hacia adelante. Así, se arrastró unos metros antes de que de repente su cabeza golpeara algo que provocó un sonido metálico. ¿Es este el final? Golpeó la barrera frente a él con sus garras. Por lo que parece, debería ser algún tipo de metal. ¿Fue este el objeto que acaba de dejar escapar esa luz brillante? ¿Podría ser algún tipo de mineral raro y exótico? Louie pensó que sí, pero interiormente estaba decepcionado. Ahora era solo un lagarto. Por no hablar de minerales raros, incluso si tuviera 100 toneladas de oro frente a él, no podría encontrarles ningún uso. Justo cuando sintió que las cosas estaban aburridas y estaba preparado para arrastrarse de regreso a la entrada para descansar, el objeto metálico se iluminó una vez más. Ahora que estaba tan cerca, Louie podía sentir lo deslumbrante que era la luz. Sus pupilas verticales se encogieron como si la luz hubiera apuñalado directamente sus ojos y lo hubiera dejado ciego. Además de la luz cegadora, incluso podía sentir vagamente que estaba completamente rodeado por la luz. En ese momento, una voz que no podía entender resonó en su cerebro. Se encontró una criatura desconocida.
solicitando un escaneo exitoso. El alma y la carne de la criatura desconocida poseen cierta singularidad, se sospecha que es un producto de la civilización Terran. Según la civilización Terran, a las criaturas muy inteligentes con una misión especial se les permitirá sobrevivir como parte del primer criterio. Ahora se solicita compatibilidad genética, solicitando coincidencia genética, fin del emparejamiento genético. Criatura desconocida con un 12,6% de ajuste genético. De acuerdo con el primer criterio, solicitud para iniciar el proyecto de creación de Dios, solicitud exitosa, iniciando la transformación de especies, objetivo de transformación de especie, la criatura mágica del mundo de Sansoliel, dragón. Louie perdió el conocimiento inmediatamente después de escuchar estas palabras. Antes de desmayarse, la única palabra que salió de su boca fue mierda. Capítulo 2. Yo, que me convertí en dragón. Dolor, 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 dolor. Dolor inaguantable. Dolor que te haría desear estar muerto. Como ser humano común y corriente, Louie nunca había experimentado este tipo de dolor en toda su vida. Era como si su cuerpo y su alma estuvieran destrozados. Como mecanismo de protección, los humanos perderían el conocimiento una vez que su dolor superaría cierto umbral. Tal vez porque los lagartos no tienen un mecanismo similar, o tal vez porque el dolor había atravesado cualquiera de esos marcos, Louie permaneció consciente. El dolor punzante solo aumentó su conciencia. Lentamente, en medio de este intenso dolor, Louie notó que su conciencia se había sublimado y había comenzado a abandonar su cuerpo. En este estado paradójico, sufriendo un dolor insoportable mientras permanecía despierto, Louie sintió como si estuviera ascendiendo al cielo o convirtiéndose en inmortal a medida que le ocurrían cambios inexplicables a su alma. Su conciencia y alma habían trascendido los límites de los seres vivos y observaban el mundo desde una perspectiva de 360 grados. Incluso si estuviera en el cuerpo de un pequeño lagarto, podía observar todo. Como alma, ni siquiera la oscuridad de esta extraña grieta fue incapaz de bloquear su visión. Y por eso se sorprendió cuando vio que el metal con el que se había topado antes no era en absoluto un mineral metálico, sino una construcción claramente artificial. Una especie de nave espacial. La nave espacial tenía una superficie perfectamente lisa y un color indescriptible. Su carcasa de metal armonizaba con su impecable exterior, sin dejar ni un solo espacio. Louie sabía que definitivamente no se trataba de un artefacto humano. Según su comprensión de la tecnología humana, era absolutamente imposible fabricar esta carcasa metálica casi perfecta. Este objeto parecido a una nave espacial no era muy grande. Media entre 6 y 7 metros de largo, pero esta longitud era enorme para un lagarto pequeño como él. De repente, la capa exterior de la extraña nave espacial parpadeó con un brillo tenue. Se abrió una grieta en el centro, lo que provocó que la construcción perfecta se partiera en dos. Desde su centro volando, un cristal brillante de 5 colores salió lentamente. En el momento en que vio el cristal, incluso Louie, ahora una simple alma incorporada, sintió la necesidad de arrodillarse y someterse, como si no fuera un cristal sospechoso, sino la esencia de un dios. La apoteosis de todos los seres vivos y una existencia que se elevaba sobre toda otra vida. Louie no pudo describir la forma del brillante cristal. Revoloteaba, de una manera indescriptible, de una forma a otra. Una vez aparece romboidal, luego cuadrada, luego triangular y ovalada. El misterioso objeto parecía estar a ambos lados de la línea entre la existencia y la no existencia. Y cuando vio el cristal, Louie sintió que el dolor se aliviaba. Inmediatamente después, Louie vio que el misterioso cristal parecía estar controlado por algún tipo de energía. Voló cerca del vacío junto a su pequeño cuerpo de lagarto. Cuando el cristal tocó su cuerpo, el cuerpo de lagarto que llevaba la conciencia de Louie pareció derretirse en una bola carnosa que cubría el cristal. El miedo a la muerte se apoderó de él como un tornillo de banco. Su cuerpo era el portador de su conciencia y alma. Al ver su propia carne perecer así, Louie comenzó a sospechar que ya estaba muerto y que solo su conciencia y su alma no habían desaparecido. Sin embargo, su mente estaba demasiado clara. Estaba tan claro que no podía creer que ya estuviera muerto. El cristal cubierto de carne y sangre parecía haber completado su tarea y regresado al centro del barco. Esta vez el cristal no descendió. En cambio, un objeto parecido a un tubo de ensayo se elevó desde el interior de la nave. A través del color del cristal, Louie vio claramente sangre roja brillante en su interior.
Cuando el tubo de ensayo se rompió en pedazos pequeños, la sangre comenzó a fusionarse con la carne y la sangre de lagarto que cubrían el cristal. Pronto, rápidamente se fusionó en un trozo de carne que se retorcía. Parecía como si se estuviera expandiendo y dividiendo con el cristal en su núcleo. En ese momento, el barco volvió a brillar con una luz brillante. Ante el asombro de Louie, la nave cambió directamente de sólido a líquido, de líquido a gas, y finalmente se transformó en energía pura que se inyectó en la masa de carne y hueso. Esta vez, tras la inyección de energía, el trozo de carne empezó a crecer como loco. Los componentes de cualquier organismo complejo, nervios, vasos sanguíneos, músculos, huesos e incluso las entrañas comenzaron a crecer a una velocidad que podía observarse a simple vista. La grotesca escena parecía presagiar el nacimiento de algún monstruo retorcido de película. Pero lentamente, a medida que se formaron más órganos biológicos, la bola carnosa también cambió a una nueva forma. Su cuerpo era el de un puma. En su espalda había dos enormes alas parecidas a las de un murciélago, y el extremo de cada extremidad estaba adornado con garras. Un cuello áspero pero hermoso soportaba el peso de una cabeza de dragón digna pero aterradora. Una cola larga serpenteaba hacia abajo con púas afiladas en la parte superior y un extremo afilado. Escamas de oro brillante crecieron sobre la forma augusta pero espeluznante de la criatura. Aunque Louie nunca antes había visto una criatura así, su apariencia por sí sola le hizo comprender que no era una criatura que pudiera existir en la Tierra, sino una criatura que apareció en la mitología y las leyendas occidentales, un dragón. Solo este dragón parecía estar todavía en su infancia ya que solo medía unos 4 metros de largo. Sin embargo, tenía una apariencia suave y perfecta. Cuando crezca, podría alcanzar los 40 metros de largo, o incluso más de 100 metros de largo. ¿Qué tan majestuoso y espectacular sería eso? Este dragón recién nacido respiraba suavemente y Louie sintió que su conciencia era atraída hacia él. Sintió que su alma se acercaba rápidamente y se fusionaba con el dragón. Al mismo tiempo, Louie sintió un estallido de fatiga y somnolencia. El dolor que alguna vez fue enloquecedor desapareció instantáneamente. Una fuerza poderosa comenzó a inundar su mar de conciencia, pero la sensación de fatiga era tan fuerte que su fuerza de voluntad no pudo resistirla. Poco a poco cayó en un sueño profundo y empezó a soñar. Soñó que se había convertido en un antiguo dragón divino que se extendía a horcajadas sobre la tierra. Innumerables criaturas que solo podían verse en los mitos estaban arrodilladas frente a él. Incluso los dioses del cielo se postraron en el suelo. Los ángeles estaban subordinados y los demonios estaban profundamente aterrorizados. Llevaba una corona en su cabeza de dragón y disfrutaba de la adoración de todas las razas. Capítulo 3. Cerebro inteligente. Sistema. Dios dragón. Luis se despertó. Sintió como si acabaría de despertar de un sueño. En su sueño, se convirtió en un lagarto y vivió en la selva tropical durante un mes antes de ser descubierto por un depredador. Escapó por poco, pero luego descubrió una nave espacial alienígena que, después de pronunciar algunas palabras, lo convirtió en un dragón legendario. Ese sueño fue realmente largo. Tanto tiempo que pensé que era real. Louie dejó escapar un suspiro de autocrítica, pero luego quedó helado ante sus propias palabras. Definitivamente no era una voz humana y definitivamente no era el grito de un lagarto, sino una voz real, majestuosa, pero un poco infantil. Sus ojos se abrieron de golpe para revelar pupilas invertidas como joyas que emitían un color encantador. Contempló esa misma selva tropical desde su sueño, pero esta vez su perspectiva había cambiado dramáticamente. Esta definitivamente no era la perspectiva de un lagarto. Como lagarto, la vista de Louie era muy pobre y los árboles le parecían picos imposibles de escalar. Sin embargo, desde su perspectiva actual, aunque los árboles todavía eran muy altos, no sentía que fueran imposibles de escalar. Al lado de Louie había un charco de agua clara. Movió su cuerpo y se arrastró más cerca. No hubo demora en su movimiento. Era como si este fuera el cuerpo en el que nació. A través del reflejo de la piscina, Louie finalmente vio su apariencia actual. Al igual que en la última escena de su sueño, ahora tenía una cabeza de dragón de aspecto feroz, garras afiladas, alas de murciélago, una cola poderosa y un cuerpo cubierto de finas escamas que brillaban como una montaña de oro bajo el sol. ¿Yo, realmente me convertí en un dragón? Louie murmuró con incredulidad. Todo lo que había soñado era realmente real.
Incluso si pudiera aceptar renacer como un lagarto, encontrarse con una nave espacial extraterrestre y todo lo demás todavía le parecía demasiado místico. Este era un dragón. En diversos mitos y leyendas, independientemente de si los dragones eran buenos o malos, había un punto en común entre sus especies: su poder. Eran criaturas situadas en la cima de la cadena alimentaria. Y ahora, había pasado de ser un pequeño lagarto que estaba en la parte inferior de la cadena alimentaria a un dragón legendario. Pero si miramos mi desarrollo actual, todavía debería ser considerado como un bebé dragón. Las últimas historias son Novelvin. Lowee escupió y rápidamente adquirió su nueva identidad. Por no hablar de convertirse en dragón, incluso podría aceptar convertirse en un lagarto. Antes estaba preocupada por su esperanza de vida, pero ahora ya no tenía que preocuparse por esto. No importa de qué historia provenga, se sabía que los dragones vivieron miles de años. Comparado con ser humano, convertirse en dragón fue una gran ganancia. Sin embargo, ahora han aparecido dragones. ¿Este lugar es realmente la Tierra o no? Lowee volvió a preocuparse de repente. Anteriormente, todavía sospechaba que estaba en la Tierra, pero ahora ya no estaba seguro. ¿Cómo pudieron aparecer dragones gigantes en la Tierra? A menos que el gobierno ocultara algo desconocido, ninguna persona normal podría conocer este secreto. Se detectó actividad vital del anfitrión. Vida inteligente reactivada. Por favor, no te preocupes, anfitrión, todavía estás en la Tierra. No existen fundamentos para que aparezcan criaturas mágicas en la Tierra. Aparte de ti, este planeta no tiene ninguna otra criatura con poderes mágicos. De repente, una voz hueca y fría pero ligeramente humana apareció en el cerebro de Lowee. Esto sorprendió a Lowee, pero rápidamente se calmó. La voz le resultó muy familiar. Fue la voz que escuchó cuando se transformó en dragón. ¿Quién eres? Aunque esta voz apareció directamente en su cerebro, Lowee todavía estaba un poco incómodo, pero se encontró bastante tranquilo. No sabía si era porque el cuerpo de un dragón era diferente al de un humano. Aunque los dragones podían sentir miedo, el umbral del miedo era muy alto. Era difícil sentir miedo. Soy la forma de vida más inteligente creada por la civilización Terran, dijo la voz con floritura. ¿Eres tú quien me convirtió en dragón? Así es. ¿Estás dentro de mi cabeza ahora? Quizás sintiendo la alarma en la voz de Lowee, la voz dijo. Por favor, no te pongas nervioso. Para obtener la posibilidad de supervivencia, he estado vinculado simbióticamente al alma del anfitrión. Aunque la voz no explicó en detalle, Lowee pudo entender su significado. Aproximadamente significaba que ahora era uno con eso. Si moría, entonces él también moriría, y según algunas de sus palabras, esta cosa que se llamaba a sí misma la forma de vida inteligente más elevada de la civilización terrestre, tenía el deseo de vivir. Mientras tuviera el deseo de vivir, no le haría daño, lo que aseguró Lowee. ¿Cómo te llamas? Como criatura creada por la civilización, no tengo nombre. Mi nombre en clave es XXXX. Lowee solo podía escuchar sonidos extraños en su cabeza, lo que le causaba dolor cerebral. No podía entender el nombre en clave en absoluto. Podría haber sido algún tipo de lenguaje extraño. Bien. No puedo pronunciar esas palabras. Simplemente te llamaré cerebro inteligente. Lowee interrumpió sus palabras. La vida inteligente estaba en silencio, como si buscara el significado de las palabras cerebro inteligente. Después de mucho tiempo, decía. Aunque soy diferente del cerebro inteligente en el que piensa el anfitrión también puede llamarme así. Entonces, cerebro inteligente, según usted, ¿todavía estoy en la Tierra? Además, ¿no existen criaturas como los dragones? Sí. Al escuchar la respuesta de Intelligent Brain, Lowee volvió a contemplar. Esta fue una buena noticia. Aunque la Tierra era peligrosa, en comparación con esas armas científicas ligeramente comprensibles, la magia era completamente desconocida. Si tuviera la opción de elegir ahora, preferiría enfrentarse a la ciencia que a la magia. Entonces, ¿qué pasa con que me convierta en un dragón? Dado que todo comenzó con esta forma de vida inteligente de la civilización Terran, Lowee ciertamente quería entender todo lo más posible. La forma actual del anfitrión es producto del ultrasecreto proyecto de creación de Dios de la civilización Terran. La civilización terrestre poseía tecnología científica mucho más avanzada que la de la Tierra. También poseían la capacidad de cruzar planos cósmicos. Por coincidencia, la civilización Terran descubrió un mundo inconcebible, el mundo de Sansoliel. Era un mundo no tecnológico dominado por la magia.
Hace decenas de miles de años la civilización Terran lanzó una invasión de Sans Soleil. En comparación con la civilización terrestre altamente desarrollada, Sans Soleil estaba extremadamente atrasada. Aunque tenía una composición estructural compleja, fue ocupada casi por completo por la civilización terrestre en un corto período de tiempo. Sin embargo, la civilización Terran no esperaba que las leyes del mundo fueran tan diferentes. Incluso había un grupo de individuos llamados dioses que ni siquiera ellos podían entender. Su existencia era tan incomprensible que hizo que la civilización Terran perdiera en un momento crítico. El cuerpo del anfitrión está compuesto por el dios dragón de 5 colores que la civilización Terran aniquiló. La civilización Terran esperaba investigar la divinidad y la carne del dios dragón de 5 colores para comprender el misterio de los dioses, pero no anticiparon la increíble naturaleza de la especie divina. En el proceso de retirada, fueron emboscados por el dios dragón muerto y finalmente se estrellaron en este planeta hace 10.000 años. El cerebro inteligente le explicó a Louie la situación general con voz mecánica. Esto le permitió comprender por qué se había convertido en un dragón y no en un ciego. Esto también reveló el pasado del cerebro inteligente. Ese cristal era la llamada divinidad, ¿verdad? En otras palabras, ¿la estructura de mi cuerpo es la del dios dragón? Louie se emocionó ante ese pensamiento. Capítulo 4. Viajando al otro mundo. Un pitón de 4 metros de largo estaba enrollada en un árbol y tomaba el sol aburrida. En este bosque primitivo, ya era uno de los principales depredadores. Su cuerpo grueso y largo tenía un poder aterrador. Incluso los leones o tigres enredados en él morirían estrangulados instantáneamente. Por tanto, no tenía enemigos naturales en este ecosistema. De repente, los árboles del bosque temblaron y el gran pitón despertó. Levantó la cabeza y miró en la dirección del sonido con sus ojos siniestros. Incluso como uno de los principales depredadores, permaneció alerta. En este ecosistema primitivo donde incluso los débiles podían aprovecharse de los fuertes, cualquier criatura que relajara su vigilancia terminaría convirtiéndose en comida para otros. Bajo la atenta mirada de la pitón, las hojas frente a ella se balancearon. Una bestia gigante de unos 3 o 4 metros de largo pisaba hojas y ramitas muertas. Tenía escamas doradas que brillaban bajo la luz del sol, e incluso el pitón, con su inteligencia limitada, sabía que no debía provocar a esta bestia. Cada característica de esta bestia gigante parecía optimizada y perfeccionada para matar. Parecía ser una máquina de matar natural. El pitón nunca había visto un monstruo así en su vida de caza. Se preguntó por qué brillaban las escalas de la otra parte. En la naturaleza, este tipo de apariencia llamativa solo atraería una atención indebida. Aunque no tenía sabiduría, el pitón siguió sus instintos y giró la cola, pensando que se trataba de una bestia que no debía ser provocada. De repente, la bestia que brillaba con un resplandor dorado pareció notarlo. Sus pupilas invertidas, parecidas a serpientes, miraban a la pitón con una majestuosidad única que no podía compararse con una serpiente. La sola mirada de la bestia infundió miedo en el corazón de la pitón. Era como si acabara de encontrarse con el depredador más aterrador de toda su vida. El pitón quiso huir pero notó que no podía moverse. Quería intimidarlo de la misma manera que intimidaba a su presa, pero notó que aparte de temblar no podía hacer nada más. Cuando una presa ve a su depredador, la respuesta correcta es gritar y huir. Pero cuando el depredador es así de ridículamente fuerte, incluso esas opciones le son eliminadas. Discover novelas actualizadas en N.O.V/E/Alvin. La vida de la pitón terminó cuando vio al aterrador monstruo dorado blanqueando sus garras. ¿Es este el llamado poder del dragón? Es realmente útil. La piel de la pitón era muy gruesa, pero Louie notó que sus garras podían desgarrar a la serpiente como si fuera papel. Usó sus afiladas garras para abrir la serpiente, exponiendo sus órganos internos de color rojo brillante. Después de convertirse en dragón, Louie pensó en jugar. Al principio, fue muy cuidadoso, pero después de descubrir que ninguna otra criatura era rival para él, sus acciones gradualmente se volvieron más audaces. Incluso un dragón bebé seguía siendo un dragón. ¿Cómo podrían estas criaturas ordinarias sin habilidades mágicas ganarle? Mientras mataba por diversión, Louie también comenzó a aprender a usar Dragonsmith. Aunque todavía no había llegado a un punto en el que su sola apariencia paralizara a otras criaturas, funcionaba cuando otras criaturas lo miraban a los ojos. Incluso la pitón fuerte se marchitó inmediatamente y perdió su poder de lucha, lo que le permitió matarla fácilmente. En cuanto a las criaturas más débiles, solo necesitaba usar su mirada para asustarlas hasta la muerte.
Esto le permitió disfrutar de la sensación de la tan promocionada expresión, matar con la mirada. Sin embargo, esta no es una buena manera de hacer las cosas. ¿Tengo que dedicar cientos de años de esfuerzo para fortalecerme antes de llegar a la edad adulta? Después de jugar lo suficiente, Louie empezó a pensar en su futuro. No era un dragón puro. Su alma todavía era la de un humano. Aunque había conservado la mayoría de los instintos del dragón, su cuerpo contenía la sustancia inexplicable llamada divinidad. Incluso la plantilla de su cuerpo era del dios dragón, que sonaba como una existencia celestial. A Louie, sin embargo, le faltaba una cosa: el conocimiento heredado del dragón. Según el cerebro inteligente, los dragones eran criaturas que obtendrían su conocimiento fundamental a través de la herencia de la raza dragón, pero Louie no era un verdadero dragón ni nació de un huevo. Por lo tanto, simplemente no tenía ningún conocimiento heredado, por así decirlo. La fuente genética del cuerpo del anfitrión es el dios dragón de 5 colores. Como dios dragón, eres diferente de los dragones normales. Y debido al proyecto Creación de Dios, el cuerpo del anfitrión ha sufrido ajustes genéticos. Aunque la estructura del cuerpo tiende a la perfección, necesitarás más tiempo para madurar en comparación con los dragones normales. Justo cuando Louie yacía en el suelo tomando una siesta, las palabras de Intelligent Brain lo hicieron saltar. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Me estás diciendo que cientos de años todavía no son suficientes para madurar? Exactamente. La voz monótona del cerebro inteligente enfureció a Louie. ¿Qué diablos se supone que debo hacer con esto? ¿Quieres que vaya a buscar un rincón y me esconda durante miles de años? Louie no pensó que esta fuera una buena elección. La Tierra era muy peligrosa. Aunque estaba cerca de ser incomparable frente a otras criaturas, como dragón bebé, enfrentarse a los humanos era diferente. Especialmente considerando que los humanos tenían armas de alta tecnología con las que no se sentía seguro al enfrentarlas. Aunque sus escamas ya eran bastante duras, no había garantía de que pudieran bloquear las balas. Incluso si pudiera bloquear las balas de las armas, ¿podría bloquear los rifles antimateriales o incluso los misiles guiados? Sin siquiera necesitar pensar, Louie supo que definitivamente no podía bloquearlos. Quizás podría enfrentar los métodos humanos después de llegar a la edad adulta o captar el poder de la magia, pero por ahora, no podría defenderse de los humanos. Esconderse durante miles de años también sería demasiado difícil. Había satélites en el espacio. Después de miles de años, ¿quién sabía qué nivel de tecnología habrían alcanzado los humanos? Por otro lado, si lo atrapaban, el resultado sería obvio. El final definitivamente resultaría en que lo sumergirían en formalina y se convertiría en una muestra de investigación. El anfitrión no necesita preocuparse. El God Making Project ya ha considerado esta dificultad y ha preparado la fuente de energía necesaria para el crecimiento. Mientras tengas la fuente de energía, el anfitrión puede madurar instantáneamente. En poco tiempo, podrás convertirte en tu forma final. La voz monótona del cerebro inteligente gradualmente apaciguó la ira de Louie. Entonces, deberías tener la fuente de energía, ¿verdad? Mis más sinceras disculpas. Cuando fuimos emboscados por el dios dragón de 5 colores hace decenas de miles de años y la nave espacial se estrelló en este planeta, la fuente de energía se dividió en pedazos. Estos deberían haber aterrizado en diferentes rincones de este planeta. Solo pude mantener una parte de la energía, que desde entonces se ha utilizado para moldear el cuerpo actual del anfitrión. Solo queda una pequeña porción. Entonces ¿eso significa que todavía hay una porción de energía? Entonces dámelo rápidamente. Hablemos de nuevo cuando crezca un poco. Al escuchar las palabras del cerebro inteligente, los ojos de Louie se iluminaron. Aunque no fue un gran descubrimiento, y no podía convertirse directamente en un dragón maduro, para bien o para mal, la pequeña cantidad de energía que tenía el cerebro inteligente le permitiría crecer un poco. Esto también podría aumentar sus posibilidades de supervivencia. En cuanto a la ubicación de las fuentes de energía perdidas, solo podía considerarlas detenidamente. Los dragones son una especie de criatura mágica. Su crecimiento requiere algún tipo de energía especial que no existe en este planeta. Si el anfitrión desea avanzar en su crecimiento, debe ir al mundo de Sans Soleil. Louie, que hace un momento estaba feliz, volvió a ponerse triste. Suficiente. Estoy cansado de esto. ¿Vas a jugar conmigo hasta la muerte? ¿De qué te sirve de todos modos? Louie maldijo directamente. Esta cosa llamada la forma de vida más inteligente no era buena. Fue simplemente un desperdicio.
¿Ir a otro mundo? ¿Cómo podría tener tal habilidad? ¿No significaba eso que no podría crecer durante toda su vida? En este momento, Louie estaba lamentando haberse convertido en un dragón. Habría sido mejor para el cerebro inteligente convertirlo en panda. En cualquier caso, podría seguir comiendo y esperar su muerte. El anfitrión no debe preocuparse. Todavía tengo la capacidad de abrir un túnel con un agujero de gusano. Ya guardé las coordenadas de Sansoliel y puedo enviar al anfitrión allí en cualquier momento. La próxima vez, deberías terminar de decirlo todo. No te detengas en el medio. Louie sintió que el cerebro inteligente quería que se sintiera triste en un momento y feliz al siguiente. Se calmó con fuerza, sintiendo que no valía la pena estar enojado con esta forma de vida inteligente. ¿Qué pasa después de que vaya a ese mundo? ¿Aún puedo regresar a la Tierra? Louie hizo la pregunta más importante. ¿Qué tan maravilloso sería si pudiera moverse entre los dos mundos? Si no pudiera regresar después de ir a otro mundo, necesitaría una forma de encontrar fuentes de energía antes de partir. El agujero de gusano es bidireccional. El anfitrión puede regresar en cualquier momento. Por fin, el cerebro inteligente dijo algo bueno. Louie dejó escapar un suspiro. No importa lo que dijeran, él estaba un poco más familiarizado con la Tierra. Si fuera otro mundo, todo sería desconocido. Sin embargo, Louie también sabía que no podía dudar. Inhaló profundamente e hizo sus preparativos. Entonces, cerebro inteligente, ¿tengo que hacer algo para abrir el túnel? El anfitrión no necesita hacer nada. Entonces, cerebro inteligente, puedes empezar a abrir el túnel. Avancemos hacia Sansoliel. Louie no era una persona que cometiera errores en momentos cruciales. Habló con seriedad en sus ojos. Capítulo 5. Reina Elfa. El edificio del Pentágono ubicado en Washington, Distrito de Columbia, es la sede de la máxima autoridad de mando militar de los Estados Unidos de América, el Departamento de Defensa. El Pentágono permaneció en un estado de perpetua actividad. Este edificio recopiló toda la información del mundo mientras ocultaba el secreto de seguridad más importante del mundo. Toc toc, adelante. Secretario Johnson, este es el informe del Laboratorio Nacional Fermi. Por favor, léelo. Después de recibir la aprobación, un funcionario abrió las puertas y entró. Realizó un saludo respetuoso y colocó los documentos sobre la mesa antes de disculparse. Johnson, el actual secretario de Defensa de los Estados Unidos, era un general retirado de 4 estrellas de la Infantería de Marina. Había aceptado la invitación del presidente y ahora asumió el cargo de secretario de Defensa. Cuando el funcionario se fue, el secretario de Defensa recogió los documentos y vio la etiqueta que indicaba información clasificada en el documento antes de abrirlo rápidamente. Laboratorio Nacional Fermi. ¿No están investigando física? ¿Por qué enviarían este tipo de documento al Departamento de Defensa? Lleno de sospecha, el secretario de Defensa examinó la información. Después de escanear el contenido, tiró los documentos. Vamos, ¿están bromeando? ¿Existe realmente una reacción de alta energía en el Amazonas? ¿Y realmente esperas que crea que podría ser un agujero de gusano? ¿Por qué no decir simplemente que hay extraterrestres en la Luna planeando una invasión? El secretario de Defensa negó con la cabeza. No creía ni un poco en el llamado agujero de gusano. Especialmente cuando el documento decía que solo había aparecido por un instante. Esto lo hizo aún más increíble. Desde su punto de vista, esto podría ser una medida que tomó el laboratorio de investigación porque carecía de financiación. Por eso utilizaron esta pretensión para pedir astutamente más. Dicho esto, incluso si necesitaran fondos, deberían haber pensado en una explicación más razonable. Decir que encontraron una reacción de agujero de gusano en la Tierra sería lo mismo que decir que el mundo se acabaría mañana. El secretario de Defensa estaba dispuesto a ignorar este asunto y despedirse cuando de repente pensó en algo y encendió la computadora. Ingresó con sus privilegios y buscó un informe que acababa de recibir. Este es el informe enviado por el Laboratorio de Investigación de Física de la Universidad de Princeton. ¿De verdad notaron algo que se sospechaba era una reacción de agujero de gusano? Poco a poco, la expresión del secretario de Defensa se volvió seria. Si fuera solo un laboratorio el que lo dijera, sentiría que fue solo para estafar algunos fondos. Pero si 2 laboratorios lo decían, especialmente cuando ambos eran laboratorios de primer nivel en los Estados Unidos de América, entonces, como secretario de Defensa, no podía dejarlos de lado. Debido a que la reacción solo ocurrió por un instante, el alcance de la encuesta no fue detallado.
Solo pudieron señalar que estaba en algún lugar de la selva amazónica. El secretario de Defensa se levantó y caminó hacia el mapa colgado en la pared detrás de él. Usó el lápiz que tenía en las manos para dibujar un gran círculo en la selva amazónica. Después de mucho tiempo, finalmente regresó a su oficina y presionó un botón del teléfono sobre el escritorio. Deberíamos tener una tropa en la selva amazónica de Sudamérica, ¿verdad? Envíelos cerca de la longitud oeste XXX y la latitud sur XXX. Enviaré los detalles de la misión un poco más tarde. Después de transmitir sus órdenes, el secretario de Defensa presionó el botón superior del teléfono. Programe una cita, quiero reunirme con su excelencia el presidente. Después de colgar el teléfono, el secretario de Defensa dejó escapar un largo suspiro mientras su corazón se llenaba de preocupación. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Espero que haya buenas noticias. El secretario de Defensa se puso de pie y se puso su abrigo mientras se preparaba para partir hacia la Casa Blanca. Información sensible como esta debía comunicarse al presidente en persona. Espero que su excelencia el presidente no tuitee esta información con entusiasmo. Al pensar en el carácter del actual presidente, el secretario de Defensa sintió que le dolía el cerebro. ¿Por qué aceptó siquiera la invitación del presidente para convertirse en secretario de Defensa? Todos los días tenía que limpiarle el culo al presidente debido a su gran boca. Fue realmente agotador. Mundo de Sansoliel. El bosque de la luna estaba ubicado al sur del continente principal. Este lugar era un bosque interminable donde se podía encontrar la raza de la que se habla en las leyendas de la Tierra, los elfos. El bosque de la luna era el lugar de reunión más grande de la raza elfa. También era el único lugar reconocido como reino élfico. Además de los elfos, también había grandes cantidades de bestias mágicas y animales normales que vivían allí. Había árboles, dríadas y otras criaturas que vivían cerca de la naturaleza. Los elfos siempre habían sido conocidos por sus rostros elegantes y delicados que superaban a los de la persona común. A los ojos de los humanos y de muchas otras razas, los elfos eran criaturas hermosas que podían encantar a cualquiera. Visita novelbean.co/m para obtener las últimas actualizaciones. A diferencia de los humanos, los elfos tenían una esperanza de vida larga, pero su población era baja. En el mercado negro, los esclavos elfos eran esencialmente invaluables. Cada noble humano soñaba con poseer uno. Muchos nobles humanos se encargaron de ocultar sus oscuras perversiones. Los elfos, ya eran hombres o mujeres, apariencia tenían hermosas y, por lo tanto, se habían convertido en objetos de deseo para algunos nobles. Con su larga vida útil, algunos de ellos incluso se convirtieron en reliquias familiares. Después de que una generación terminara de usarlos, la siguiente generación los usaría, y así sucesivamente. No hubo problema en transmitirlos repetidamente a la posteridad. Sin embargo, incluso si los personajes ricos y los nobles los buscaban, los esclavos elfos eran demasiado raros. Esto se debía a que vivían en el reino de los elfos dentro del bosque de la luna. El reino de la luna plateada era el único país reconocido para los elfos y estaba ubicado en medio del bosque de la luna. Los elfos no eran como los humanos que construían muros para atrincherarse. Para los elfos, el bosque era el mejor método de protección. También era el lugar donde podía mostrar más fácilmente sus habilidades en la batalla. Solo los soldados guarnecidos y los pocos elfos urbanitas vivían en la capital élfica. La mayoría de los elfos vivían de forma tribal, dispersos por todo el bosque. Aunque el reino de los elfos no era tan fuerte como los imperios humanos, tampoco eran débiles. Esto se debía a que estaban más unidos internamente. Si un elfo fuera secuestrado y esclavizado, todos los elfos tomarían represalias colectivamente. Por lo tanto, los nobles que tenían un gran poder nunca dejarían que se difundiera la noticia de que tenían esclavos elfos. En lo más profundo del bosque de la luna, había un árbol que se elevaba hasta el cielo. Este era el árbol sagrado de los elfos, el antiguo árbol de la vida. Según la leyenda, fue plantado personalmente por el dios que adoraban los elfos. El dios recibió los nombres de dios de la naturaleza, diosa de la luna plateada y muchos otros títulos. La leyenda decía que la longevidad de los elfos estaba ligada a este árbol. Si moría, los elfos perderían su larga esperanza de vida. Debajo de una rama de este antiguo árbol había un hermoso y magnífico palacio ubicado en el centro de un lago. El palacio parecía una obra de arte que mostraba la herencia y la elegancia de la raza elfa. Era un testimonio de la belleza naturalista de las artes élficas en contraposición a las vulgaridades de las humanas. En el centro del palacio, había una dama con la cabeza en alto.
Si los elfos eran la raza más bella del continente, entonces esta elfa era la mujer más bella entre ellos. Ella fue la fundadora del reino Luna Plateada. Ella estaba por encima de todos los elfos y poseía los títulos de Luna de Lunas, Luz de la Luz, Hada del Bosque y muchos otros títulos. Ella era la reina de los elfos. Capítulo 6. El dragón ruge. El palacio del reino de la Luna Plateada, con sus paredes elaboradas entrelazando innumerables ramas de árboles, era exquisito y hermoso. Estaba sentado en medio del lago Luna Plateada, pareciendo como si estuviera sostenido por el árbol sagrado de la raza elfa. Durante todo el año, estuvo adornado con frutas coloridas en lugar de los metales preciosos utilizados por las sociedades humanas. En las paredes de madera estaban grabadas sagas poéticas de antiguos elfos. El hecho de que las hermosas tallas estuvieran hechas en madera en lugar de piedra era una característica única de la expresión artística élfica. De vez en cuando, se podía ver algunas rocas de oro y plata en el campo verde esmeralda, insinuando quizás una onza de deseos mundanos dentro de los elfos. Así como una comprensión de la importancia de la riqueza. En el centro del exquisito palacio, la reina elfa se encontraba elegantemente sobre una plataforma alta. La brillante luz del sol atravesaba los huecos de los árboles del palacio y brillaba sobre el trono detrás de la reina, como si innumerables palomas de la paz sostuvieran ramas de olivo, se elevaran y volaran. La reina lució un precioso vestido hasta el suelo. Su ropa estaba cosida con hojas de árboles, flores, hilos de madera y otros materiales vegetales. A pesar de carecer de un rastro de oro o plata, su túnica emitía una atmósfera profunda y atemporal. Tenía el cabello plateado como la luna brillante en el cielo y llevaba una corona de flores trenzadas. Su alta figura estaba cubierta por su vestido, pero aún no podía ocultar por completo sus altos y suaves pechos y su cintura de salsa. Aunque permaneció allí sin moverse, todavía llevaba una vaga tentación. La gente no podía evitar querer echar un vistazo al delicado cuerpo escondido debajo de su ropa, pero su majestad tenía una sensación de soledad que hacía difícil que otros tuvieran pensamientos blasfemos contra ella. Solo podía mirarla desde lejos. Carandia, en lengua élfica, significa susurros de la luna. Este era el nombre de la reina Luna Plateada y resonó en todo el continente. Innumerables hombres solo deseaban mirar su rostro, pero pocos tuvieron la fortuna de hacerlo. El rostro de la reina elfa estaba perpetuamente cubierto por una capa de densa niebla que parecía real pero ilusoria. Quizás incluso las personas de rango legendario no podrían mirar a través de él y presenciar su absoluta belleza. Esto solo añadió una capa de misterio a los rumores. Sisna, ¿cuál es la situación en el frente? De los labios de la reina salió una voz dulce y melodiosa. Su exquisita entonación rompió el silencio con la nitidez de una perla de jade que cae. Ante la pregunta de su reina, la elfa arrodillada frente a ella casi se olvidó de todo lo demás. Sisna era la jefa de la guardia real de la reina. Al mismo tiempo, ella también era la general de los guardabosques. Era valiente y buena luchando, y había llevado a los elfos a innumerables victorias a lo largo de sus milenios de vida. Su prestigio era absoluto. Aún así, este subordinado no se atrevió a hablar descuidadamente delante de la reina. Para ella, su majestad era como la reina súcubo del abismo, cada uno de cuyos movimientos conllevaba una tentación mortal. Sin embargo, la tentación de un demonio tenía magia demoníaca, mientras que la reina era una belleza refrescante, cuyas yemas de los dedos eran suficientes para volver locos a hombres y mujeres. Sisna vio accidentalmente los pies nevados y la pantorrilla con forma de loto debajo de la túnica de la reina. Se vistió y respondió respetuosamente. Su majestad, el ataque decenal de la teocracia ha comenzado una vez más. Ya sales de la ciudad central liderando un gran ejército para rodear el bosque de la luna. Actualmente nuestras tropas están librando allí una lucha encarnizada y la situación está empeorando. Ya hay víctimas entre nuestro pueblo. Entiendo. La reina parecía pensar profundamente. Después de mucho tiempo, volvía a hablar sin prisas con su agradable voz. Era como si toda la situación ya fuera algo común para ella. La teocracia era un país único para los humanos. Aunque su territorio no era grande, era la sede de la Iglesia y por eso poseía muchos luchadores fuertes. La doctrina de la Iglesia sobre la supremacía humana significaba que trataba perpetuamente a las razas no humanas como enemigas. De las innumerables razas de este mundo, los humanos eran los más prósperos y ocupaban las tierras más fértiles. De no ser por sus luchas de poder y la existencia de poderosos adversarios como los hombres bestia del noreste, los elfos y los dragones, ya habrían dominado el continente.
Entre los países humanos, la teocracia era la más singular. Sus únicos enemigos eran los no humanos y hicieron la vista gorda ante todas las formas de lucha intrahumana debido a sus doctrinas. Hasta cierto punto, la teocracia era absolutamente justa y equitativa en la sociedad humana. Sin embargo, con su prestigio podría reunir a todos los demás reinos humanos para proporcionar fuerzas para las cruzadas contra las otras razas. Bajo la bandera de la teocracia, la humanidad marcharía para conquistar a los no humanos cada pocos años. Durante miles de años, la teocracia había repetido esta práctica con diversos grados de éxito. De hecho, algunas razas más débiles habían sido exterminadas por los humanos, pero exterminar razas poderosas como los elfos era prácticamente imposible. Sin embargo, incluso si la teocracia supiera que no podrían exterminar a los elfos, aún así comenzarían una guerra cada 10 años de acuerdo con su fe. Ya eran humanos o elfos, ambos bandos ya estaban acostumbrados a este tipo de guerra racial. Vamos, Cizna, ven conmigo al altar sagrado. Con la ayuda de los ancianos, convocaremos a una criatura poderosa de un mundo diferente para hacer frente al ataque del humano. Sin mucha consideración, la reina lo dijo. Sí, su majestad. El jefe de la Guardia Real se levantó y siguió el ejemplo de la reina hacia el altar sagrado. Como fundadora del reino de la luna plateada, la reina era en realidad la más fuerte de los elfos, una maga semidios. Ahora que los dioses ya no podían descender, los semidioses eran los seres más poderosos del continente. Como maga, la reina dominaba la magia de contrato y de invocación. En las guerras pasadas contra los humanos, la reina convocaba personalmente a criaturas legendarias de diferentes mundos para luchar contra los humanos. Debido a que la población de elfos era baja, la muerte de cada elfo fue especialmente desgarradora. Por lo tanto, la magia de invocación de la reina era el mejor medio para reducir las bajas. Como ya había luchado con humanos durante cientos de años, Cizna siguió a la reina por el camino familiar hacia el altar sagrado donde ya se había completado una gran formación mágica. Varios elfos viejos rodearon la formación y se inclinaron ante la reina. No dijeron nada después y solo prestaron atención a verter su magia en la formación. Así fue como progresó la guerra entre humanos y elfos durante los últimos 1000 años. La mayoría de la gente ya estaba bastante acostumbrada al proceso. En opinión de los elfos, la guerra esta vez seguiría igual que en el pasado y no sucedería nada nuevo. Carandia señaló a los muchos elfos viejos que rodeaban el altar. Luego, levantó su bastón hecho con el tronco del antiguo árbol de la vida que tenía en la mano y cantó en idioma élfico. Mientras se cantaba el encantamiento, las runas mágicas élficas talladas en el altar estallaron con una luz verde brillante y blanca plateada. Hojas y pétalos de flores hechos de los elementos florecieron de la nada y flotaron sobre la formación mágica. De repente, el cuerpo de Carandia se debilitó. Ella tropezó y casi cayó al suelo. Su majestad. Cizna estaba sorprendida. Se apresuró a avanzar para ayudar con un destello de nerviosismo en su rostro. Nada parecido había sucedido antes en el último milenio. Carandia detuvo a Cizna, indicándole que no se acercara, pero su voz clara y agradable también reveló un rastro de pánico. Acabo de perder el control de mi poder divino. Alguna existencia poderosa desconocida está tratando de drenar mi poder divino para obtener mis coordenadas y descender a este mundo. Mientras las palabras de la reina elfa caían, Cizna y los viejos elfos se tensaron y miraron el espacio abierto frente a ellos. Al invocar magia, cuanto más poder mágico se consumiera, más fuerte sería convocada la criatura. Una existencia que podría usar con fuerza el poder divino de la reina para descender debe ser algo excepcionalmente aterrador. Una puerta se iluminó en el vacío. Era diferente de las runas élficas que los elfos usaban cuando usaban magia. La puerta hecha de luz no tenía adornos y solo emitía una tenue luz azul. Cizna y los otros elfos nunca antes habían visto una puerta así. No parecía ser producto de magia. La reina elfa, cuyo hermoso rostro estaba oculto bajo la niebla ilusoria, tuvo un gran cambio de tez cuando vio la puerta e incluso desarrolló un rastro de miedo. Entonces, en presencia de muchos elfos, descendió un gran ser. Cizna llegó rápidamente al lado de la reina. Aunque sabía que había una gran brecha entre su fuerza y la de la reina, aún tenía que cumplir con su deber como jefa de la Guardia Real. Y después de ver a la criatura desconocida aparecer frente a sus ojos, los ojos de Cizna se abrieron con incredulidad. Rugido. El rugido de un dragón feroz resonó en medio de la tierra sagrada de los elfos. Capítulo 7. El dragón primordial Louie inconscientemente dejó escapar un rugido de dragón y luego abrió los ojos con cuidado.
no pudo evitar ser cauteloso. Aparte de aprender que este era un mundo de magia del cerebro inteligente, no sabía absolutamente nada al respecto. Ahora era solo un bebé dragón pequeño y débil, por lo que no había nada de malo en tener cuidado. Sin embargo, cuando Louis abrió los ojos, quedó completamente atónito por la escena que tenía ante él. Difería mucho de su imaginación. Lo primero que llamó su atención fue el enorme árbol que se elevaba hacia el cielo. La increíble madera dura se elevaba por encima de las nubes y raspaba los propios cielos. En ese momento Louis estaba parado en una rama de este árbol. Más específicamente, estaba en una enorme plataforma formada por la intersección de muchas ramas. Desde su punto de vista había árboles frondosos y vegetación hasta donde alcanzaba la vista, como si estuviera en un país de las maravillas brumoso. Respiró hondo y probó el aire incomparablemente dulce. Una energía desconocida pero agradable recorrió su cuerpo, casi provocando un gemido en él. Sabía que esta era la energía mágica que el cerebro inteligente le decía que necesitaba para crecer. También era la energía especial de este mundo. Al mismo tiempo, esta misteriosa energía parecía haber desbloqueado algún conocimiento dentro de él. Los instintos grabados en su cuerpo comenzaban a despertar. Louis supo instantáneamente muchas cosas, como el idioma de las muchas razas de este mundo y el idioma del dragón que debería haber sido innato en él. En un abrir y cerrar de ojos, lo había dominado todo. Esto es, un elfo. Louis inspeccionó cautelosamente su entorno. Después de descubrir que en realidad estaba rodeado por un grupo de personas mirándolo, se volvió aún más cauteloso. Pero después de notar las orejas largas y afiladas en las cabezas de estas personas, Louis reconoció instintivamente su raza. Los instintos de un dragón eran realmente útiles. ¿Están estos elfos ebrios o algo así? ¿Por qué se balancean como borrachos? Louis estaba desconcertado. Una elfa estaba parada frente a él. Llevaba una armadura exquisita y un precioso vestido largo verde. Sostenía una espada afilada en la mano, mientras que un arco largo estaba atado a su espalda. A excepción de ella, que lo miró con cautela, todos los demás elfos habían caído al suelo en un estupor parecido al de un borracho. Louis echó un vistazo a la espada y el arco del elfo frente a él. Había patrones complejos inscritos en ellos que dejaban escapar un aura misteriosa. Las armas también brillaban con una luz verde esmeralda. Una sola mirada fue suficiente para darse cuenta de que las dos armas no eran objetos ordinarios. El elfo frente a él tenía delicados hoyuelos en forma de flores. Aunque su cuerpo estaba cubierto por una armadura, aún se podía ver sus curvas. Después de ver a esta elfa, los ojos de Louis brillaron de asombro. Aunque la otra parte tenía una expresión tensa y fría, incluso dejando escapar una intención asesina, su rostro y figura no podían compararse con las mujeres de la tierra. Era como si un hada hubiera descendido del cielo. Después de todo, las historias no mencionaron. Los elfos son una raza hermosa. Afortunadamente, Louis ahora era un dragón. Como dragón, sus pupilas invertidas no mostraron ninguna sensación de sorpresa. En la percepción de Cisna, solo podía ver un dragón bebé que la miraba. Los elfos que se habían derrumbado en el suelo parecían ser mayores. Aunque seguían siendo encantadores, Louis solo miró una vez antes de perder el interés. Su mayor atención recaía en el elfo que el elfo armado estaba protegiendo detrás de ella. Aunque su cuerpo también parecía debilitado, aún podía permanecer de pie. Solo por la corona en su cabeza y el vestido largo y elegante en su cuerpo, era obvio que esta elfa tenía un estatus noble. Louis incluso podía sentir una especie de conexión misteriosa entre ellos, pero no estaba clara. Louis evaluó un poco más a la elfa. Su rostro parecía estar velado por una misteriosa niebla, por lo que la gente no podía ver su rostro. Cuando miró los pies blancos y desnudos apenas perceptibles bajo su vestido largo y sus dedos de jade que agarraban un bastón de madera, su espíritu entró en un trance repentino. La divinidad cristalizada en su alma tembló por un momento antes de que su espíritu se aclarara. Se dio cuenta de que estaba casi encantado por la mera piel del elfo frente a él, incluso como un dragón. Se chasqueó los labios en secreto, maldita sea, este elfo es venenoso. Él exclamó para sus adentros ante su atracción similar a la de las drogas. Sabía claramente que casi había quedado encantado, pero como hombre, sus instintos todavía le hacían querer mirarla y hundirse bajo su increíble belleza y temperamento. Los hermosos ojos de Carandia escondidos bajo la niebla brillaron de asombro. El dragón bebé frente a ella no era una criatura ordinaria. Hay que saber que además de ser la reina elfa, tenía otra identidad más misteriosa.
Si la otra parte fuera un bebé dragón normal, entonces definitivamente quedaría encantado con ella. Al pensar esto, se volvió más cautelosa. Con su fuerza de semidios, miró al dragón inmaduro como si fuera una flor escondida en la niebla, como si contuviera innumerables secretos. Probablemente era una potencia desconocida de otro reino. Aunque Carandia no tendría miedo solo por esto, ella fue quien lo convocó en este momento crítico, por lo que sería mejor tratarlo con cuidado. Rápidamente detuvo al jefe de sus guardias reales y le dijo que no mostrara hostilidad. Los dragones eran una raza extremadamente orgullosa. A sus ojos, todo lo demás era como hormigas. La hostilidad del jefe de su guardia real podría provocar un malentendido. Los dragones, que luchaban locamente para proteger su propia dignidad, eran enemigos a los que nadie querría enfrentarse jamás. ¿Qué pasa si se trata de un dragón antiguo con una extraña obsesión o incluso uno de esos dragones primordiales que se extinguieron hace mucho tiempo? Además, estaba esa puerta que apareció cuando fue convocada. Carandia estaba profundamente preocupada por eso. La puerta le hizo recordar la lejana historia del mundo. Además, algunos de los seres más fuertes y antiguos desarrollaron fetiches que parecían incomprensibles para los demás. Los dragones, con su capacidad de cambiar de forma, no fueron una excepción. Al dragón frente a ella le gustaría actuar como joven, por lo que no era extraño que pareciera un dragón bebé. Con esto en mente, Carandia realizó con gracia un antiguo saludo élfico. Su hermosa y delicada voz, con el timbre de la primavera, fluyó de su boca. Soy Carandia, la fundadora del Reino de la Luna Plateada, la reina de la raza élfica y la portavoz de la diosa de la Luna Plateada en este mundo. Espero que puedas decirme tu nombre para que pueda admirar tu gloria. El tono de Carandia fue bastante respetuoso. Sabía que los dragones tenían personalidades casi idénticas y, en general, eran existencias retorcidas. A menos que una persona pudiera dominar a uno hasta el punto de sentir miedo, estos dragones violentos podrían luchar hasta la muerte con una sola palabra de falta de respeto. Los demás elfos presentes miraron a su reina con sorpresa. El idioma que había hablado no era elfo, sino un idioma que incluso los elfos más conocedores no necesariamente habrían entendido. Esta fue también la prueba de Carandia. Lo que estaba usando era el lenguaje del dragón primordial. También era conocido como el primer idioma de los dragones, el idioma del dios dragón. El lenguaje del dragón actual era una versión simplificada de esta lengua antigua. Aparte de los pocos dragones antiguos, los dragones actuales simplemente no lo sabían. Louie no sintió que hubiera nada malo en las palabras pronunciadas por la elfa que se hacía llamar reina. El lenguaje de la otra parte incluso le hizo sentir una sensación de intimidad, como si fuera su lengua materna. Louie abrió la boca. La actitud respetuosa de la otra parte lo hizo sentir eufórico, haciendo que todo su cuerpo sintiera alegría. No sabía si a los dragones les gustaba instintivamente este tipo de cumplido o si era solo a él mismo. Justo cuando Louie estaba listo para decir su nombre, se detuvo por un momento. Su nombre no tenía suficiente majestuosidad y el nombre Louie suena demasiado simple. ¿Cómo se suponía que debía empezar el nombre de un dragón? ¿Su identidad quedaría expuesta si lo dijera? Louie se preocupó por un momento antes de pensar en esas obras famosas que había leído antes y dijo con rigidez. Mi nombre es Louie Marigot Alexander Nocidón Micella Nesario Caracolon. Recuerda mi nombre, elfo. Este es su honor. Mientras pronunciaba sus palabras, Louie miró al elfo silencioso frente a él y se sintió aprensivo. Este nombre debería ser lo suficientemente largo para un dragón, ¿verdad? En ese momento, Carandia se sorprendió, pero afortunadamente su expresión de sorpresa fue bloqueada por esa capa de niebla misteriosa. La cría frente a ella no solo entendió el lenguaje del dragón primordial, sino que incluso respondió con él. Sin embargo, nunca antes en toda su vida había oído hablar de este nombre, que insinuaba una gloria infinita. Concluyó que el dragón frente a ella era un dragón primordial de un mundo diferente. Nunca pensé que en este mundo, esos dragones primordiales que vivieron durante decenas de miles de años todavía existieron, Carandia sospechó. El mundo era tan grande que ni siquiera los dioses podían asomarse por completo a él. Capítulo 8. Lenguaje de los dioses. Ante este malentendido mutuo, ambas partes guardaron silencio. Louie se preguntó si el nombre que había inventado era satisfactorio y sintió una pizca de aprensión en su interior. Por otro lado, Carandia se preguntaba por qué había convocado a un dragón primordial de un reino lejano. Pero sobre todo, lo más increíble era el contrato que se había establecido entre ambos. Cerebro inteligente, ¿qué está pasando?
¿Te ha pasado algo malo? Louie no era un idiota. Miró con calma los patrones inscritos en la plataforma debajo de él. Incluso si fueran indescifrables, podría adivinar su propósito. Es decir, el cuerpo de una formación mágica. Louie no podía creer que un dragón que dependía de la tecnología para cruzar mundos terminaría accidentalmente encima de una formación mágica. Mis más sinceras disculpas, anfitrión. Cruzar mundos diferentes requiere coordenadas precisas y un camino estable. Estos requieren enormes cantidades de energía y mis reservas eran insuficientes. Mientras cruzábamos dimensiones, pude detectar una reacción de poder divino del mundo de Sansoliel. Lo usé como coordenada para construir un túnel y afortunadamente llegamos a este mundo sin ningún error. Las monótonas palabras del cerebro inteligente hicieron que Louie escupiera sangre. Maldito. Para ahorrar energía, ¿ni siquiera pensaste en venir aquí cuando viste la reacción coordinada? Sí, anfitrión. Esta fue la mejor opción en ese momento. La mejor elección, mi trasero. Louie quería maldecir. ¿Cómo podría siquiera llamarse al cerebro inteligente la criatura más inteligente? Era claramente la criatura más retrasada, ¿verdad? Louie ya había planeado todo por sí mismo. Después de llegar a Sansoliel, primero encontraría un barranco para esconderse y tomaría prestada su energía mágica para evolucionar. Posteriormente regresaría a la Tierra. No le importaba el largo plazo. Su primera prioridad era garantizar su propia seguridad. Y esta supuesta criatura inteligente era en realidad el mayor idiota entre todas las criaturas retrasadas. Saltó a coordenadas extrañas sin pensarlo dos veces, ignorando cualquier peligro potencial de la ubicación. Aunque sabía que estaba en algún país élfico y vio a sus originales habitantes, esto era completamente diferente a sus planos. A partir de hoy, te llamaré retardado. El cerebro inteligente guardó silencio y no respondió. ¿Qué pasa con este contrato? Tus historias favoritas. Louie pudo percibir una conexión entre él y la mujer que se hacía llamar reina elfa frente a él. Como se trataba de un contrato en igualdad de condiciones, la divinidad en su alma no reaccionó. En ese momento, Louie sintió instintivamente que este contrato era importante para él y no pensó mucho en firmarlo. Ahora que lo pensaba, debería haber venido de sus instintos como criatura mágica. Estaba feliz de encontrar las coordenadas de este mundo y sintió una sed innata por este lugar. Los contratos son una característica especial de este mundo. Incluso la civilización terrestre no pudo entenderlo. Dos partes que han firmado un contrato deben cumplir con sus respectivas obligaciones o pagar un alto precio. Incluso los dioses de este mundo no pueden negar fácilmente sus ataduras. Aunque Louie lo llamó retrasado, el cerebro inteligente todavía era un poco útil. Incluso si este retardado solo conociera fragmentos de este mundo mágico, aún era mejor que el Louie actual. ¿Todavía tengo que cumplir con sus obligaciones? Qué problemático. Louie estaba muy molesto. Si no hubiera entendido el contenido del contrato, no lo habría firmado. El pacto con la reina elfa frente a él fue en realidad muy simple. La reina elfa frente a él pagó su poder divino para proporcionarle a Louie las coordenadas de este continente. Louie, a cambio, tuvo que ganar esta guerra por ella. Lo que fue especialmente interesante fue que inicialmente su nombre en el contrato era simplemente Louie. Pero después de la corriente de galimatías con las que se había presentado, su nombre en el contrato cambió para coincidir con él. Parecía que el mundo mismo había reconocido la extraña mezcla de nombres que había unido como su nombre oficial. De hecho, Carandia era el nombre de la reina. El contrato no le mentiría a nadie. Sin embargo, su apellido había sido borrado artificialmente, dejando solo una imagen borrosa. Louie no sabía por qué no se atrevía a mostrárselo. Por supuesto, estas no eran cosas que pudiera considerar en este momento. Aunque habló con el cerebro inteligente durante lo que pareció mediodía y muchos pensamientos se arremolinaban en su mente, su deliberación solo duró un instante en tiempo real. A los ojos de la reina con los ojos muy abiertos y de los demás, su silencio fue de solo unos segundos. Su Majestad Carandia, ya entendí el contenido del contrato. La gloria de la raza dragón no puede mancharse. Ya que pagaste el precio, mantendré el acuerdo y te traeré la victoria. Afortunadamente, Louie había leído innumerables novelas antes de convertirse en dragón y sabía fingir calma. Además, su voz, que aún debería haber sonado infantil, sonaba infinitamente más majestuosa. Los otros elfos se pusieron blancos ante sus palabras, e incluso el feroz guerrero que custodiaba a la reina tembló levemente con una espada temblorosa.
Era como si el lenguaje que Louie usaba arrojara sobre ellos una fuerza opresiva. En ese momento, Louie también sintió un poco de tensión en su cuerpo después de que salieron las palabras. Incluso la divinidad en su alma tembló. Hurgó en los recuerdos que acababa de despertar y descubrió que el llamado lenguaje del dios dragón era simplemente el lenguaje de los dioses. Cada sílaba contenía innumerables significados y tenía un gran poder. Si no tuviera divinidad, no habría podido pronunciar ni una sola palabra. El delicado cuerpo de Carandia también tembló ligeramente, pero estaba mucho mejor que los otros elfos. Después de recibir la respuesta de Louie, inclinó la cabeza y su melodiosa voz se volvió a brotar de su garganta. Gracias por su generosidad y ayuda, señor Caracolon. Esta vez, la reina elfa ya no usamos el lenguaje del dios dragón y volvió a usar el idioma élfico. Aparentemente, le había costado bastante usar el lenguaje de los dioses. Louie no estaba acostumbrado al nombre con el que lo llamaba Carandia ya que no era el nombre real que usábamos durante muchos años. Retardado, tú creaste este lío, así que también deberías pensar en una manera de resolverlo. Con mi poder actual, ¿puedo ganar? Louie no sabía nada sobre las guerras en este mundo alternativo. No era un dragón adulto, sino solo un bebé. ¿Cómo se suponía que iba a ganar una guerra? Por favor, no te preocupes. Después de obtener las coordenadas a través del contrato, ideé un plan infalible, todavía hay algo de poder divino en la divinidad de tu alma. Mientras lo uses, puedes convertirte en un dios de este mundo por un corto periodo de tiempo. En esta civilización atrasada, ganar una guerra con tu poder es solo cuestión de tiempo. Ante las palabras del cerebro inteligente, la tensión de Louie disminuyó. Bien. Parece que me equivoqué contigo, pequeño ingenio. El cerebro inteligente guardó silencio. Louie felizmente había vuelto a cambiar su nombre. Capítulo 9. Dios es esperanza. Dios es fe. ¿Y luego? ¿Cómo puedo movilizar el poder divino dentro de la divinidad, pequeño ingenio? Como persona que ni siquiera había matado un pollo antes, Louie era originalmente más del tipo cobarde que un guerrero de sangre caliente, pero tal vez fueron sus nuevos instintos de dragón los que lo cambiaron. Había despertado un vagabundo sed de conflictos y masacres alimentados con sangre. Y por eso esperaba con cierta impaciencia la respuesta del cerebro inteligente. El anfitrión solo necesita visualizar la divinidad en su alma. Imagina movilizar la divinidad en el interior, y deberías poder usar el poder de los dioses, probablemente. Louie tomó nota de la vacilación del cerebro inteligente. Mis más sinceras disculpas, anfitrión. Debido a la naturaleza única de los principios que gobiernan Sansoliel, la civilización Terran no pudo comprender completamente las entidades conocidas como dioses. El proyecto de creación de Dios era solo una posibilidad teórica, pero nunca fue confirmada empíricamente. Joder, retrasado. Solo sé claro al respecto. Simplemente soy una rata experimental. Louie estaba furiosa. Abrió un poco la boca y exhaló un soplo de llamas. Ante esto, Cisna una vez más se puso alerta frente a su reina, temerosa del dragón que no podía entender, pero que su reina veneraba. Los alumnos de Louie volvieron a escanear sus alrededores. Ahora no tenía más remedio que esforzarse para hacer algo que estaba más allá de su capacidad. El contrato ya había sido firmado. La reina elfa frente a él ya le había otorgado las coordenadas para descender a este mundo. Por lo tanto, él también tuvo que cumplir su parte del trato al ganarle la guerra. Louie suspiró para sus adentros y cerró los ojos en contemplación. Comenzó a intentar imaginar el cristal divino que había visto antes. Dentro de su mente apareció una serie de modelos matemáticos. Representaciones de la divinidad de cristal informe dentro de él. Después de dudar un poco, Louie inyectó directamente su conciencia en él. Auge. El cerebro de Louie tembló cuando resonó un fuerte estallido. Su alma casi fue sacudida y dividida, pero la divinidad dentro de él la unió por la fuerza. Su conciencia parecía viajar a través de los siglos y vislumbró la antigua imagen de un dragón indescriptiblemente grande y poderoso. Se elevó entre las estrellas con 5 cabezas, cada una brillando con un color diferente, y seguida por innumerables dragones primordiales. Los dragones volaron a través de las estrellas, infundiendo miedo y sumisión en los corazones de innumerables criaturas en innumerables reinos. Dondequiera que pasaran, todas las criaturas se inclinarían ante ellos. Creó las grandes especies de dragones, nacidos y situados en la cima de la cadena alimentaria. Desde las razas que caminaron sobre la tierra hasta los ángeles en el cielo e incluso los demonios que acechaban en el abismo, todos los seres respetaban la gloria de los dragones.
Louie sabía que este aterrador dragón, cuyo cuerpo era tan grande como un continente, era el antiguo maestro de esta divinidad, el dios dragón de 5 colores. La espectacular criatura de repente miró hacia atrás en pleno vuelo antes de mirar a Louie directamente a los ojos. En ese instante, la imagen colapsó. El dios dragón se convirtió en puro poder divino que llenó el alma de Louie, permitiendo que el rango del alma aumentara infinitamente. También le transmitió el conocimiento básico de los dioses. Después, Louie quedó atónito y un poco despistado. Sin embargo, había adquirido una comprensión básica de los dioses. El poder divino era la base de la gloria divina. Era un tipo de energía con infinitas posibilidades. Los dioses pagarían con su poder divino para cambiar las reglas del mundo y crear milagros. Pero para un dios, su verdadero núcleo era su autoridad divina y su divinidad. Louie no era el dios dragón de 5 colores que ya había caído. Incluso si heredara la divinidad, no podría comprender ni heredar la autoridad divina de la otra parte. Por lo tanto, solo poseía poder divino y divinidad, pero ninguna autoridad divina que igualara. Si no había autoridad divina, entonces el poder divino era, como mucho, solo un poder mágico precioso y especial. Aparte de desperdiciarlo como poderosa fuente de energía, era imposible desarrollar plenamente su potencial. Intentar hacerlo era simplemente una blasfemia contra los dioses. Era imposible obtener una autoridad divina en un instante. Representaban los dominios de poder que poseía cada dios. Sin mencionar a aquellos que nacieron como dioses antiguos, incluso los dioses actuales habían pasado innumerables años de esfuerzo y comprensión para obtener uno. El lento progreso era un hecho. Entonces, para Louie, su mayor problema en ese momento era cómo hacer un buen uso de este poder divino. ¿Qué es Dios? Cuando Louie de repente pensó en esta pregunta, una voz como una campana amarilla de repente sonó en su alma: Dios es esperanza. Dios es fe. En ese momento, Louie comprendió de repente. Aunque era imposible obtener directamente una autoridad divina, él sabía cómo debía usar este milagroso poder divino. Cuando Louie se convirtió por primera vez en dragón, soñaba con convertirse en uno de los dragones que se ven en las obras de arte e incluso anhelaba su poder. Los dioses eran las grandes existencias que podían hacer realidad sus sueños. En el antiguo árbol de la vida, la tierra sagrada del reino de los elfos, el rugido de un dragón separó las nubes y atravesó el cielo. Bajo las miradas sorprendidas de Carandia, Cisna y los pocos magos elfos de rango legendario, el diminuto cuerpo novato de Louie, de 3 a 4 metros de largo, comenzó a crecer. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo se alargó a más de 300 metros. Un dragón dorado del tamaño de una pequeña colina apareció frente a la multitud. Flotaba alrededor del antiguo árbol con alas que se extendían y cubrían el cielo. Su cabeza dracónica, sus afiladas garras y su hermoso cuerpo de dragón brillaban con un brillo dorado como el sol. Una sola mirada fue suficiente para que la gente supiera que se refería a una criatura legendaria, una que debería haber desaparecido del mundo hace mucho tiempo. En este momento, los pocos dragones que quedan en el continente simplemente no podrían competir con el físico de la entidad noble ante los elfos. El poder del dragón se expandió sobre cada criatura y lanzó una ola de presión sobre los cielos y la tierra. Incluso Cisna, que ya había alcanzado el rango legendario, palideció ante la terrible sensación. Su cuerpo yacía al borde del colapso. Y si no fuera por la reina elfa desviando parte de la presión, Cisna y los legendarios magos elfos colapsarían una vez más en el suelo. Esto es en realidad un dragón semidios. Visiten 0v.el/b.i.n. Com para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Cisna murmuró con expresión desconcertada. No, este no es un dragón semidios ordinario, sino un dragón primordial en el rango de semidios. Carandia también agarró con fuerza su bastón y sus dedos se pusieron pálidos. Después de tomar concedido el poder divino de la divinidad y volverse tan grande, los 5 sentidos de Louie cambiaron inmediatamente. No necesitaba que ningún elfo le mostrara el camino y ya podía percibir el lugar de la guerra. Un resplandor esmeralda envolvió millas de metros con él como centro. En este espacio donde los sueños se hacían realidad, él era el tejedor de sueños. El maestro del sueño. En ese momento, Louie se sintió elevado por encima de todas las demás criaturas. Incluso si los dioses reales estuvieran presentes, se atrevería a enfrentarse a ellos en una pelea. Sin decir una palabra, voló directamente hacia el campo de batalla. Capítulo 10. Cuando sueño, el mundo tiembla.
Póngase en fila, Abir, el comandante de la Legión de los Caballeros del Santo Iris, rugió en voz alta con una voz que llevaba su ki. El sonido atronador resonó por todo el campo de batalla. ¡Wow! Junto con el largo sonido amortiguado del cuerno de corneta, el ejército de 30.000 hombres clamó y rápidamente entró en sus formaciones. En poco tiempo, se habían organizado en múltiples cuadrados. Las líneas del frente estaban llenas de soldados completamente armados y con enormes escudos. Detrás de ellos estaba el resto del ejército, ligero pero debidamente equipado con armaduras de cuero, espadas y escudos de madera estándar. Los clérigos permanecieron tensos y listos para curar a los soldados heridos que llegaran. Aparte de ellos, también había entre 30 y 40 magos reunidos de diferentes lugares. Aparte de un mago de 7 anillos, el resto no tenía un alto rango. A pesar de eso, todos eran valiosos ya que cada mago representaba una importante inversión de recursos materiales y financieros. De hecho, entre las 30.000 personas de la Legión, los aproximadamente 30 magos eran la unidad estratégica más importante. Cuando los magos de bajo rango se reunieron y lanzaron magia simple pero efectiva como bolas de fuego, cada disparo podría causar más de 100 bajas. Después de dispararlo varias veces seguidas, las bajas podrían ascender a entre 10.000 y 20.000 personas. En circunstancias normales, era imposible reunir tantos magos en una batalla con una legión de 30.000 hombres, pero la teocracia tenía mucho dinero. Muchos magos se inscribieron para participar en la invasión contra los no humanos principalmente por las generosas recompensas monetarias. Además, codiciaban la oportunidad de atrapar uno o dos hermosos elfos que podrían vender para matarlos. Por lo general, era difícil atrapar a los elfos como esclavos. El miedo a las represalias significaba que era una empresa muy arriesgada, pero la guerra era diferente. La esclavitud era la norma y esta operación, de hecho, fue dirigida por la teocracia, por lo que no había nada que temer. Fue con motivaciones tan egocéntricas que los magos decidieron participar en la batalla. Pero estaba lejos de ser la única motivación del soldado común. Abir miró al ejército que comandaba. Primero, asintió con satisfacción, antes de sacudirla lentamente. Esta legión no era la élite de los caballeros sagrados Iris, sino una reunión de soldados de varios reinos humanos improvisados. No podían considerarse de élite, pero eran adecuados. Abir, que tenía cerca de 70 años, normalmente sería considerado un hombre mayor, pero siendo un guerrero de rango legendario, todavía se encontraba en la flor de su vida. Con su esperanza de vida, todavía le faltaban decenas de años para convertirse en un anciano. Llevaba una cota de malla de cuerpo completo con una túnica blanca encima. La capa de la túnica estaba bordada con un escudo rojo sangre y una espada larga plateada. Este era el emblema del dios de la guerra, Marzalis, en el que creía. A Abir no le sorprenderá en absoluto la guerra. No solo fue una parte fundamental de la doctrina de la Iglesia, sino que ha estado sucediendo durante cientos de años. Aunque oficialmente se llamó guerra, fue solo una escaramuza con 30.000 personas. Aunque el número de elfos era escaso, eran fuertes individualmente. Además, la guerra tuvo lugar en el bosque, que era el territorio natal de los elfos. Era fácil para un guerrero elfo luchar contra 10 humanos. Si se tratara de una guerra a gran escala, 30.000 soldados cargando sería como mucho un chapuzón en el océano. Eliminar verdaderamente el reino de la luna plateada era imposible. Había mucha gente poderosa en la raza elfa. La invasión de la teocracia fue como mucho usar agua tibia para cocinar una rana, reduciendo lentamente el poder de los elfos. Dadas sus bajas tasas de natalidad y su lenta maduración, unas pocas millas de bajas en el lado de los elfos fueron una tragedia, pero para los humanos fue una gota en el océano. La reina intentará reducir al máximo las bajas de su raza. Según siglos de experiencia, el hada del bosque convocará a una criatura de rango legendario de otros reinos para ayudar a bloquear al ejército. Si puedo deshacerme de la criatura convocada, la guerra será prácticamente ganada. Abir murmuró. Las guerras pasadas con los elfos siempre habían sido así. Incluso en su opinión, esto no fue una verdadera guerra, sino solo una formalidad. En comparación con esta farsa y poco interesante batalla, quería unirse a la guerra contra los hombres bestia. Los hombres bestia eran uno de los mayores enemigos de los humanos, y la guerra con ellos implicaba una verdadera colisión de sangre y carne. Sin embargo, las órdenes de la teocracia no podían ser desobedecidas. Respiró hondo y le dijo al mensajero que estaba a su lado. Pasa mi orden. Atacad. Se hizo sonar la señal de ataque y ondearon las señales de las banderas.
Esos soldados de élite con armadura completa dieron pasos sincronizados hacia adelante. Levantaron el pie izquierdo y las plantas de sus pies aterrizaron al mismo tiempo, sacudiendo la tierra misma. El ejército humano avanzó de manera ordenada, acelerando gradualmente el ritmo. Cuando alcanzaron la velocidad de carrera, sus pasos se habían mezclado en un estruendo caótico. En nombre del dios de la guerra, en nombre de la teocracia, por el bien de la humanidad, matar. Matar. Con Abir en el centro, un brillo visible a simple vista se expandió rápidamente. Cada soldado envuelto por él se volvió valiente y sediento de sangre. Esta era el aura de la guerra que podía mostrar a los poderosos creyentes del dios de la guerra. Podría aumentar enormemente la moral de los guerreros. Matar. Las voces de miles de personas que gritaban maten sacudieron cielo y tierra. Fue una estampida espectacular. Ten el cuerpo de magos listo para reprimir al enemigo con magia en cualquier momento. Asegúrate de que no guarden su poder mágico. Abir ordenó al oficial que estaba a su lado. El oficial saludó y corrió hacia el lugar de reunión de los magos. Le pasó el mensaje al jefe de los magos. Por favor, dígale al comandante Abir que no se preocupe. Nosotros los magos ya estamos preparados. Entonces cuento con usted, señor Marches. El oficial respetuosa y cortésmente se inclinó profundamente ante el mago frente a él. Aunque el mago de 7 anillos frente a él no era gran cosa para un guerrero de rango legendario como el comandante Abir, el archimago tenía innumerables formas de matar a un guerrero de 5º rango como él. No era ninguna vergüenza ser humilde con estos magos. Cuando el oficial se alejó, la expresión de Marches rápidamente se volvió vil. Volvió a mirar a los magos de bajo rango que lo miraban con reverencia. Maldijo en un susurro. ¿Qué tontería acerca de no salvar la magia? Ustedes, idiotas, no saben lo valioso que es el poder mágico de un mago. Dejaré que estos mocosos desperdicien el suyo. Marches estaba calculando. Para un mago de 7 anillos como él, sin importar a qué país fuera, sería tratado como un invitado distinguido. La razón por la que se unió a esta guerra fue que era pobre. Como mago errante sin respaldo, poder alcanzar 7 anillos ya era el límite. A su edad actual, querer alcanzar el rango legendario en su vida para extender su vida era casi imposible. Sin embargo, los hombres siempre tuvieron sueños. Como mago de los 7 anillos, Marches también tuvo un sueño. Vino aquí para ver si podía atrapar a un elfo con una posición alta y venderlo a algunos nobles prominentes u otros magos a cambio de algunos materiales raros. Luego prepararía pociones mágicas para extender su vida. Justo cuando Marches estaba mareado con sus cálculos, la magia en su cuerpo de repente estalló y su corazón se puso tenso. La caótica estampida de 30.000 soldados se había acallado hasta convertirse en un silencio casi perfecto. El aire mismo adquirió una viscosidad parecida a la del pegamento y un gran miedo comenzó a cernirse sobre su alma. Dragón, es un dragón. Nadie sabía quién era, pero el extraño silencio fue destruido por un grito de terror. Marches levantó la cabeza para mirar en la dirección del sonido. En el otro extremo del bosque, una figura dorada cubría el cielo como el sol naciente. ¡Oh, no! Dios de la magia, ¿estoy soñando? Un dragón primordial. Marches gritó con incredulidad. Al mismo tiempo, los soldados humanos, que en ese momento estaban llenos de moral, entraron en pánico. Incluso antes de que la guerra hubiera comenzado por completo, el caos causó muchas víctimas y la gente fue pisoteada. Una voz magnífica llenó el cielo y la tierra incluso antes de que llegara el dragón. Cuando sueño, el mundo tiembla. Cuando despierto, nace la realidad. El poderoso dragón emitió palabras arrogantes.